Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted? Buenas tardes, profe. Bien, gracias. Voy a continuar explicando lo referente a lo que es el acoplamiento con un stub, recordando que un stub es un segmento de línea de transmisión. Entonces, si bien recuerdan, lo que se hace es conectar un trozo, un segmento de línea de transmisión o un stub, ya sea en condición de cortocircuito o en condición de circuito abierto. Ahorita lo que voy a mostrarles es el desarrollo que normalmente se lleva a cabo. Sí, aunque lo más importante va a ser las últimas ecuaciones, que con ellas se puede calcular la longitud del stub y también lo que es su susceptancia de entrada. Entonces, permítanme, les voy a compartir mi pantalla. Entonces, como les había comentado la sesión pasada, en vez de manejar lo que son impedancias, dado que lo que vamos a hacer es conectar algo en paralelo, lo que nos conviene es manejar en términos de admitancia. Entonces, sabemos que la admitancia en un punto P, específicamente de la línea de transmisión donde vamos a conectar el stub, va a ser igual a la inversa a la impedancia de la línea, 1 sobre ZE. Pero, pues recordando que Z entre Z0, es decir, la impedancia normalizada de una línea es igual al coseno de beta X más JZ0 de ZR seno de beta X. Todo eso dividido entre Z0 entre ZR coseno de beta X más J seno de beta X. Entonces, si hacemos por aquí un artificio matemático, primero dividimos el numerador y el denominador entre el coseno de beta X, entonces nos queda, en este caso, una expresión, ¿sí?, que es la impedancia normalizada, es Z entre Z0, y esto nos da 1 más JZ0 en ZR, que multiplica el seno de beta X sobre el coseno de beta X, y esto, pues, sabemos que nos resulta en la tangente. Y en el denominador nos queda Z0 entre ZR más J seno de beta X sobre el coseno de beta X. Y esto, pues igual nos resulta en lo que es la tangente de beta X. Entonces nos quedaría Z en Z0, sería igual a 1 más JZ0 entre ZR tangente de beta X dividido entre Z0 entre ZR más J tangente de beta X. Entonces, si en este caso, recordando que nosotros lo que hacemos es utilizar la longitud de la línea en términos de grados eléctricos en vez de lo que son unidades métricas, sabemos que beta X pues corresponde en este caso a la longitud. Entonces, si definimos beta X como teta y Z como ZE, entonces tenemos que ZE entre Z0, que sería en este caso el valor normalizado, sería igual a 1 más JZ0 en ZR tangente de teta dividido entre Z0 entre ZR más J tangente de teta. Pero sabemos también que la inversa, ¿sí?, en este caso de ZE, pues es YE. Y como en este caso también sabemos que la admitancia en el receptor va a estar dada por la conductancia más la susceptancia, entonces lo que podemos hacer es definir Y igual a YR más J tangente de teta dividido entre 1 más J YR tangente de teta. Entonces, si sustituimos el valor de YR, nos quedaría que esto es igual a GR más J beta R
más j tangente de teta. Todo eso dividido entre 1 más j, sustituyendo el valor de yr, sería gr más jbr por la tangente de teta. Y entonces, haciendo aquí una reagrupación, nos queda que la admitancia de entrada, en este caso sería la admitancia de entrada del stub, sería la conductancia del mismo, del receptor, perdón, más j veces la susceptancia del receptor más la tangente de la. Todo esto dividido entre 1 menos br por la tangente de teta, más j gr tangente de teta. Sí, entonces para quitar en este caso la parte compleja del denominador, como bien les enseñaron ya en matemáticas, lo que nos conviene es no tener en este caso una parte imaginaria. Entonces lo que hacemos es multiplicar por el complejo conjugado. Y entonces pues tenemos toda esa expresión que se muestra en la pantalla. En donde dice que la admitancia de entrada va a ser igual al producto del primer término, que sería la conductancia en el receptor más j veces la susceptancia más la tangente de teta, y todo eso multiplica a 1 menos la susceptancia en el receptor por la tangente de teta menos j por la conductancia en el receptor por la tangente de teta, y todo eso dividido entre el cuadrado de 1 menos la susceptancia en el receptor por la tangente de teta, más la conductancia en el receptor elevado al cuadrado por la tangente cuadrada de teta. Entonces, si se lleva a cabo el producto de, en este caso, y los términos que están en el numerador, bueno, resulta toda esta ecuación tan larga. Entonces, bueno, nomás se las voy a mostrar así para no ir rezando todo lo que va diciendo, que a final de cuentas, lo que nosotros queremos es tener, ¿sí?, una parte real y una parte imaginaria, y lo que se hace al final, pues es, en este caso, igualar la parte real con 1 y la parte imaginaria, en este caso, con b, que sería la susceptancia de entrada del estudio. Entonces, así nos quedaría de una forma simple que la conductancia de 1 menos la tangente cuadrada de teta dividida entre 1 menos br por la tangente de teta elevado al cuadrado, más gr cuadrada por la tangente cuadrada de teta es igual con 1. Y el otro término, que es más largo, corresponde a la parte imaginaria, sería la susceptancia en el receptor, que multiplica 1 menos la susceptancia en el receptor por la tangente de teta menos la tangente cuadrada de teta, menos la conductancia elevada al cuadrado en el receptor por la tangente de teta más la tangente de teta. Todo esto dividido en el mismo término, que sería, en este caso, el cuadrado de 1 menos la susceptancia del receptor por la tangente de teta, más la sumatoria de la conductancia en el receptor al cuadrado por la tangente cuadrada. Y todo esto de teta, esto sería igual a la susceptancia de entrada. Entonces tenemos dos incógnitas que serían BE y teta. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es resolver eso. Bueno, pues aquí está todo el desarrollo. Y a final de cuentas lo que nos resulta es que nos queda esta ecuación, que la tangente de teta, dado que nos queda una ecuación de segundo orden, utilizamos la fórmula general, y pues tenemos que en este caso que la tangente de teta es igual a BR más menos la raíz cuadrada de la susceptancia al cuadrado menos la conductancia al cuadrado más la susceptancia al cuadrado menos la conductancia en el receptor. Entonces, del receptor, que multiplica 1 menos la conductancia en el receptor, a todo eso se le saca la raíz y se divide entre la conductancia del receptor al cuadrado más la susceptancia del receptor al cuadrado menos nuevamente la conductancia. Entonces, con esto lo que podemos hacer es calcular la tangente de teta. Y de aquí, bueno, haciendo un artificio que ahorita vamos a ver con un ejercicio, un ejemplo que es más interesante que ver todo el desglose. Esta fórmula es importante, por favor apúntenla para que puedan, en este caso, utilizarla ahorita en un problema que vamos a ver. Les doy un par de minutos para que la apunten en su cuaderno, por favor. ¿Profesor, es letra R o letra K? R, porque es del receptor.
En todas es la letra R, nada más que ahí no salió bien escaneado. Es subíndice R de receptor. Ah, vale, gracias. De nada. Profe, disculpe, ¿qué representaba la B y la G? La B es la susceptancia y la G es la conductancia. ¿Podría repetirlo de favor? La B es la susceptancia y la G la conductancia. Ya, gracias, profe. Sí, de nada. Bien, entonces esa es una de las expresiones. La siguiente es la que corresponde a la susceptancia de entrada del estufa. Cópienla, por favor. ¿Es B subíndice E, profe? Al inicio. Sí, es de entrada, sí. E de entrada. Ok, profe, gracias. De nada. Profesor, Sí. en el numerador, el último paréntesis corresponde a ¿qué otro paréntesis? A ver, permítame, déjame ver. Me faltó cerrar ahí un paréntesis. No, no va este paréntesis, el final. Este ya no va. Vale, gracias. Sí, de nada. Este no debería de ir. Solamente lleva paréntesis en el primero. El segundo, este no. Bien, entonces ya que tiene las fórmulas, vamos a
A ver un ejemplo. Entonces espero que tengan por ahí a la mano donde apuntar y su calculadora. Entonces, vamos a ver el ejemplo. En el ejemplo dice, se tiene una línea de transmisión de 50 ohms que está terminada en una carga de valor ZR igual a 20 menos J, 40 ohms. Y se desea acoplar la línea a la carga por medio de un estufa. Entonces, por favor, apunten el enunciado en una hoja para que puedan, en este caso, ¿ya lo copiaron para poder poner la pizarra? Sí, profe. Perfecto. Ya, Entonces, profe. para poner la pizarra y en este caso, poder ir anotando, a ver, permítame un segundo. Mejor voy a abrir una hoja en blanco de PowerPoint, porque luego la pizarra está más limitada en espacio. Ok. Entonces, mejor me voy a compartir mi pantalla en vez de la pizarra. Bien, entonces el problema ya lo tienen ahí. Ya yo no lo tengo en pantalla. Lo que nos da como dato es la impedancia en el receptor. ¿Okay? Entonces, como vamos a trabajar en este caso con lo que es el STUF, lo que queremos o lo que necesitamos es la admitancia. Entonces, sabemos muy bien, déjenme poner aquí la pluma, sabemos que la admitancia, en este caso, en el receptor, es igual a la inversa de la impedancia en el receptor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, pero para nosotros lo más práctico es utilizar en este caso lo que es los datos normalizados. Por consiguiente, entonces lo que necesitamos es normalizar. Entonces, si queremos normalizar, tenemos que utilizar la impedancia normalizada del receptor. Entonces, para eso, normalizo aquí, es decir, divido entre ZR, lo divido entre Z0, y le pongo aquí la rayita para que quede testado. Eso significa que la admitancia en el receptor ya estaría normalizada. La R. ¿Ok? Entonces, esto sería igual, dado que está expresado de esa manera, yo lo que puedo tener aquí es, entonces, pasar al numerador Z0. Me quedaría Z0. Permítanme un segundo. Z0 dividido entre ZR. Por favor, denme el valor normalizado. ¿Cuánto les da entonces? Me da 0.5 más J. Ok, gracias.
Entonces aquí es 0.5 más J. Entonces, si nos da 0.5 más J, que es correcto, aquí tenemos en 0.5 sería el valor de la conductancia y 1, que sería en este caso el valor de J, sería la susceptancia. Entonces, con estos valores, por favor, van a calcular la tangente de teta con la fórmula que ya copiaron. Entonces, lo que se necesita es calcular la tangente de teta. Calcúlenla, por favor. La susceptancia la utilizaría como 1, ¿verdad, profe? Así es. Ok. Profesor, tangente va a tomar dos valores por el más menos. Así es, correcto. Ok, sí. Entonces podemos llamar en este caso tangente de teta 1 y tangente de teta 2. Profe, Sí, no sé si estoy correcto, pero para la primera de tangente, que sería con la parte positiva de la raíz, me da 2.387425. ok, es correcto. Y para la tangente de teta 2 me sale 0.279240. Correcto. Entonces, déjeme entrar mejor a la edición de ecuaciones para que pueda escribir, porque esto es más complicado. Entonces queda la tangente, en el caso de, vamos a ponerle, de teta 1, queda igual a 2.167. Y para la segunda raíz, que sería el caso de la tangente de teta 2, queda 0. Aproximadamente 28, ¿no? Punto 27 y fracción, ¿no? Punto Así es. 79. ¿Punto 79? A mí me dio punto... Sí, 79. Punto 279. ¿Ok? Sí. Perfecto. Entonces, pero nosotros sabemos muy bien también nosotros sabemos que en este caso θ es igual en este caso a eta x. ¿Recuerdan cuando hicimos
hice unos ejercicios de demostración, que en este caso, pues se calcularon el coseno, el seno, la magnitud de B, de I, de Z, etcétera, ¿verdad? Y entonces la longitud se estaba dando en términos de lambdas. Entonces, si teta es igual a beta X, o lo que es lo mismo, podemos decir que es igual a beta, o en este caso, L. Entonces, aquí nos quedaría que esto es igual a beta por L subíndice 1, X igual beta por L subíndice 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero aquí falta algo. Esto está incorrecto. Sería la tangente de beta L1. Y aquí sería la tangente de beta L2. ¿Estamos de acuerdo? Porque simplemente sustituimos beta 1 y beta 2. Ahora sí está correcto, ¿no? Sí, profe. Ok, entonces, ¿cómo nos resultaría beta L1? ¿Pueden calcular el valor de beta L1, por favor? A mí me das 0.041. Perdón, tu audio se escuchaba interrumpido. No sé si está bien. A mí me da 0.42, profe. 0.042, perdón. 0.042. Sí. ¿Sacaste el arco tangente de 2.387? No, me confundí, perdón. Sí, ¿no? Habrá que sacar el arco tangente. Me da 67.27, profe. Para el primero. Ok, a ver, permíteme. Entonces sería 67.27 grados para el primero. ¿Y para el segundo cómo quedaría? 15.59. A ver, permítame. Y sería el 2. ¿Verdad? ¿Punto? 15.59, por favor, a mí me da. Ok. 59 grados. Ok. Bien, pero también sabemos que en este caso, déjenme volver a meter una línea más de ecuación aquí. Beta por, en este caso, bueno,
pasada. Beta por L sería igual. ¿Cuánto vale beta? ¿Alguien? ¿Beta? ¿Cuál es la fórmula de beta? ¿Nadie? Era 2pi entre lambda, ¿no? Correcto. Gracias. Sería 2 pi entre lambda. Entonces nos quedaría 2 pi entre lambda por L. Entonces de aquí, si utilizamos esta fórmula, podríamos despejar, en este caso, el valor de L. Entonces, ¿cuánto resulta el valor de L1? Calcúlenlo, por favor. De igual forma, el valor de L2. ¿Alguien ya lo tiene? Profe, 10.7 lambdas en L1. No, no es correcto. profe, disculpe, ¿cuál era el valor de lambda? El que íbamos a manejar para acá. No queda en términos de lambda. Debe quedar en términos de lambda. Tanto en el... No sé si estoy bien, en el primero es 0.37 lambdas. No, no es correcto. Hay que tener hay que tener cuidado. Fíjense muy bien que beta es 2pi sobre lambda, pero aquí lo están igualando con grados, entonces aquí tienen radianes. No pueden dividir directamente los grados entre radianes, hay que convertir los radianes a grados. Por eso no le está dando correctamente el resultado. Profe, no sé si estoy bien, pero L1 me da 0.186 lambda. Ok, punto 187 me resultó a mí. Sí. Y L2 es 0.043. Ok. 0.434 lambdas. 0.40. Sí. Entonces, estos detalles hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Del 2pi cuando tenemos en este caso ángulos o grados, perdón, no ángulos, ángulos en grados contra, en este caso, radial. Ok, entonces, a partir de la ecuación de la tangente de teta, ya se pudo encontrar el valor de las longitudes del stub. Y tenemos dos opciones. Utilizar un stub con una longitud de 0.187 lambdas u otro stub con una longitud de 0.0434 lambdas. ¿Por qué se deja en términos de lambdas? Porque si se fijan ustedes en el enunciado del problema, jamás les dijeron la frecuencia. ¿O sí? No.
no tienen frecuencia, por consiguiente lo tienen que dejar en términos de lambda. Si a mí me interesa a utilizar o calcular exactamente el valor en términos, ¿sí?, ya de numéricos, pues lo que tendría que hacer es saber a qué frecuencia es a la que yo voy a operar, en este caso, esa línea, y calcular la lambda, y entonces la incluyo en esa ecuación. Y lo que me resulte del valor de lambda lo multiplico para el caso de L1 por 0.187 o para el caso de L2 por 0.0434. Bien, entonces, por favor, calculen los valores correspondientes a BE1 y BE2. Con la segunda ecuación que apuntaron, hay que calcular, en este caso, esos valores. Es decir, vamos a calcular B. Como tenemos dos opciones, tenemos la opción de la sustancia 1, ¿no?, y el correspondiente para la entrada 2. A sabiendas que la tangente de teta, tenemos la tangente de teta 1 y luego hay que utilizar la tangente de teta 2. A ver, por favor, ¿cuánto le sale? Profe, Sí, para beta E1, BE1, ¿no? BE1, perdón, me da menos 1.5812. Menos 1.58. ¿Sí? ¿Está correcto? Sí. Ok, gracias. Profe, Sí. para BE2 ¿Sí? me da 1.5805. Positivo. Sí, positivo. Prácticamente es el mismo valor, ¿verdad? Así es. 1.58 negativos y 1.58 positivos. ¿Ok? Bien, aquí cometí un detalle al decirlo. L1, que es 0.187 lambda, no es la longitud del estuvo. No me equivoqué. Ni L2 tampoco es la longitud del estuvo. L1 y L2 es la distancia a la cual se encuentra a partir de la carga, en este caso, ese punto con ese valor de impedancia. ¿Ok? Ese es L1 o L2. Ahí es donde encontramos esos valores. Y ahorita lo que se calculó en este caso con la ecuación fue la susceptancia de entrada para el caso 1 o para el caso 2. Es decir, podemos utilizar cualquiera de los dos. A lo mejor va a decir la pregunta siempre de ustedes es, bueno, en el caso superior yo tengo aquí L1 y L2, ¿cuál de ellos dos me da mejor? La respuesta es cualquiera. ¿Sí? Cualquiera. Si ustedes utilizan L1, pues calculan B1 y utilizan este valor. Si calculan L2 y se van por este, pues utilizan el otro. ¿Ok? De todas maneras, los resultados son los mismos. No hay ningún inconveniente en ese sentido. ¿Ok? Perdón, ¿puede repetirlo de favor, profe? Sí, que en realidad ustedes lo que tienen son dos posibilidades a dos distancias distintas. A la distancia L1, donde van a ubicar el stub, o a otra distancia L2 equivalente con este valor. Entonces, ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos. No importa si es L1 o L2. Si es L1, pues consideran en este caso la susceptancia de entrada del stub 1, que sería este,
o si utilizan L2, utilizan la susceptancia de entrada del stub número 2, que es este otro. Los dos los van a llevar a resultados similares. Los dos son la solución, porque pues, matemáticamente sabemos que nos resulta de un par de raíces de la ecuación general. Ok, entonces es válido. Bien, entonces podemos tener nosotros también otras dos posibilidades. Utilizar un stub con condición en... Aquí voy a verificar la pantalla para que pueda escribir, porque de otra manera no me permite usar, en este caso, el lápiz. Esta ecuación corresponde a una línea terminada en cortocircuito. Yo puedo utilizar un stub con terminación en cortocircuito o puedo utilizar un stub en condición de circuito abierto, que es la ecuación de abajo. Ya les comenté que por lo general lo que se hace uso es el del stub en cortocircuito. Si se fijan en el enunciado del problema, no les pone ninguna restricción o condición en la que les diga que tiene que ser un tipo de stub. No les dice si es cortocircuito o es de circuito abierto. Entonces ustedes como ingenieros pues tienen la elección de poder decidir en cuál de los dos. Ya les comenté que el más apropiado siempre es el stub en cortocircuito. Entonces vamos a utilizar en este caso el stub en cortocircuito, es decir, el que corresponde a la ecuación que tengo encerrada ahí o que acabo de señalar. Entonces, si yo voy a utilizar la impedancia de entrada de un stub en condición de cortocircuito, pues simplemente le voy a poner aquí subíndice ST para que yo sepa que es del stub. Y entonces aquí me va a quedar JZ0 tangente de beta LS stub. Esta ST es del stub. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Bien, entonces déjeme regresar a la edición de las ecuaciones. Y déjeme poner una nueva diapositiva. Déjeme quitar esto para que no me estorbe. Ahora sí. Entonces, si vamos ahora a trabajar con el stub, sabemos que, como en un principio, yo voy a tener, en este caso, que determinar la admitancia de entrada del stub. E de ST. Hace un momento, la operación que se lleva a cabo fue relacionada con la impedancia de la línea, la admitancia, perdón, de la línea. Ahora aquí lo que tenemos que hacer es sacar la inversa de la impedancia de entrada del stub. Entonces esto nos quedaría la inversa de la impedancia normalizada. Pero primero vamos a poner, en este caso, la impedancia de entrada del stub sería la inversa de la impedancia de entrada del stub. ¿Ok? Así es como nos debería de quedar. Pero si yo quiero normalizar, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a poner aquí con color rojo. Esto lo voy a dividir entre Z0 y le voy a poner aquí lo testado para decir que ya es una impedancia normalizada. Entonces, si yo sustituyo el valor de la ecuación de la impedancia de entrada del stub, esto era J veces Z0 por la tangente de beta L stub. Y todo esto dividido entre Z0. De tal manera que esta se me cancela con esta.
Y simplemente pues me queda la inversa de J tangente de beta L stub. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, Bien. Pero también sabemos que la admitancia de entrada, nosotros queremos que sea igual a 1 más J veces la susceptancia de entrada. Entonces, en este caso nos quedaría igualado de la siguiente manera. Nos quedaría 1 más J veces lo que vemos aquí. Dado que tenemos una impedancia, la parte real no existe, solo existe la parte imaginaria que corresponde a la susceptancia. Entonces la vamos a sustituir aquí. Es decir, esta BE es parte de esta ecuación, entonces nos quedaría J tangente de beta LST. Entonces esta J con esa J se va. Y esto implica entonces que BE simplemente sería la inversa de la tangente de beta L stub. Este es L. Entonces podemos aquí calcular dos valores de BE1 y BE2, ¿verdad? Por favor, calcúlenme el valor de BE1 y BE2. Entonces, para los dos casos de las raíces, tendríamos que obtener el valor de BE1 y consiguiente el valor de BE subíndice 2. Estos ya los tenemos, ¿no? Son los que acaban de darme, ¿no? Así es. Este es 1.58. Y este es 1.58, ¿sale? ¿Quedan adimensionales? Sí. Entonces ya tenemos, en este caso, estos calculados que corresponden, ¿verdad?, a las ecuaciones a una de las expresiones que les dije que copiaran. Entonces, ya que tenemos eso, hay que despejar, en este caso, o calcular la longitud del stub 1 y la longitud del stub 2. ¿Cómo lo hacemos? Pues todo esto lo vamos a igualar a menos 1.58 y tenemos que despejar LST. Primero el 1 y luego el otro con LST2. ¿Podrían hacerlo, por favor?
¿Sí les queda claro? Profe, nada más para el uso de beta, usaría... no sé cuál usaría. ¿Cómo que cuál usarías? Voy a borrar esta parte y te les pongo cómo quedaría. Ya no tengo espacio. Lo que les he pedido aquí es que calculen, perdón, LST1. Entonces, por ejemplo, pueden tener beta LST1 sería igual, despejando de la fórmula, a la tangente a la -1 o el arco tangente, como quieren llamarle, de la inversa de, en este caso, menos 1.58, ¿no? ¿Eso cuánto les da? Y beta, el STUB2, pues también sería igual, la tangente a la -1, pero ahora con signo positivo. El primero me da menos 32.33. Ok, correcto. Y el otro, pues, su parte positiva. Ahora positivo, ¿no? Entonces, si ya tengo este valor y tengo pues despejo el ST1, ¿no? Yo sé que beta es igual a 2pi en lambda. En este caso, 2pi son 360 grados, entonces me quedaría que el ST1, ¿cuánto vale, por favor? Si lo calculan. ¿Y cuánto vale el ST2? Obviamente, como beta está en términos de lambda, aquí nos debe quedar en términos de lambda. Y el otro también nos debe quedar en términos de lambda. LST1 da menos 0.089. Ok, correcto. Menos 0.089. Lambdas. Lambdas, correcto. Aquí está. ¿Y el ST2 cuánto da? Igual, ¿no? Pero en positivo. Solo con signo positivo. A lo mejor su pregunta va a ser, ¿siempre nos va a dar igual uno positivo y el otro negativo? Es decir, que sea la misma cantidad. Por ejemplo, en este caso nos da menos 0.089 y luego nos negativo y en el otro nos da más 0.089. No siempre son iguales, ¿eh? Para que no se vayan ahí con...
No siempre da igual. Aquí coincidió. ¿Ok? Entonces esto sería, ahora sí, por eso le puse el subíndice ST, porque es del STUF. Las longitudes apropiadas del STUF deben de ser de estos valores. Dependiendo de la frecuencia que yo quiera pasar por la señal, en este caso por la línea de transmisión, calculo lambda y sé cuánto sería en metros, porque aquí ya L está en metros. ¿Ok? Cuando hacemos esta utilización de esta fórmula, hacemos la conversión de, en este caso, de grados a metros, porque aquí ya nos quedaría en metros. ¿Ok? Pero pues, normalmente se deja en términos de lambda. ¿Alguna pregunta que tengan? Hasta aquí quedaría el problema. Entonces, con esto determinamos lo que es la longitud del STUF. Se determinó lo que fue la susceptancia de entrada de cada uno de ellos. Y también se determinó L1 y L2, recordando nuevamente que L1 y L2 corresponden a la distancia a la cual se debe de conectar físicamente, en este caso, el STUF. Y si se fijan, las ecuaciones que se utilizaron para determinar el valor de L1 y L2 estaban basadas en los resultados de la admitancia en el receptor. Por esa razón, pues podemos determinar en dónde es donde se encuentran esos puntos exactos para poder ubicar el STUF. No sé si hay alguna pregunta. Nada más una, profe. ¿Esta longitud es la que está de la carga hacia el STUF? Esta que está en pantalla, no. Sería la longitud física del STUF. Recordando que lo que tenemos es la línea. A ver, mi mouse falla. Y el STUF sería este. Este sería el STUF 1 o 2. Sería la distancia que hay de este punto a esta, la longitud del STUF. Ok, y por ejemplo, de este STUF hacia, no sé, hacia el transmisor o hacia la... hacia el otro lado, que sería la impedancia, o el receptor. En el receptor es la famosa L. La L1 o la L2. ¿Las que se obtuvieron anteriormente? Así es. Ok. Aquí tendremos L1 o L2. A partir de siempre el receptor lo carga. Sería la distancia a partir de ahí en términos de longitudes de onda. Ok, profe. Gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Por el momento no, profe. Ok. Entonces mañana necesito que tengan lista una carta de Smith. Vamos a resolver este mismo problema, pero haciendo uso de la carta de Smith. Y vamos a corroborar que los resultados que nos den en la carta pues coincidan con, en este caso, los cálculos que se hicieron de forma analítica. ¿Ok? Pues no sé si hay alguna pregunta, si no hasta aquí le dejamos por hoy. Entonces no se les olvide para mañana tener retos, implementos para poder utilizar su carta de Smith. Para ver, les voy a mostrar cómo es el procedimiento que se utiliza de forma gráfica para poder hacer un acoplamiento mediante la técnica de un STUF con la ayuda de la carta de Smith. Entonces, si no hay ninguna pregunta, pues hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Continuamos el día de mañana.
No, profe, no tengo dudas. Ok. Ah, Que tengan buena tarde y cuídense. Gracias, Igualmente. profe, igualmente. Entonces, es profe, igualmente. Sí, de nada.